Hola Julio David, hola Cristina, buena tarde a todos y todas. Bueno, buenas tardes. ¿Qué tal mi estimado Luis Mauricio? Buena tarde. Brian. Buenas tardes, licenciado. Hola Melary. Todos y todas, buenas tardes, patojos y patojas. Bienvenidos, vamos a empezar ahora en punto porque ya nos estamos quedando sin tiempo, jóvenes. Entonces, pues ya va siendo como que el momento el momento del examen ya lo tenemos de este martes que pasó en 15 días. Bueno, vamos a avanzar, patojos, porque conocimiento hay mucho, tiempo hay poco. El día de ayer, jóvenes, a mi parecer, pues yo consulté con ustedes y me parece que todo está claro en relación a lo que platicamos el día de ayer, en lo que a las medidas de coerción aplicables en la audiencia. Óiganlo bien, medidas de coerción aplicables en la audiencia de declaración se refiere. ¿Por qué es que yo les estoy enfatizando en esto? Por el hecho de que hay otras medidas de coerción, ¿verdad? No son las únicas, estas no son las únicas medidas de coerción. Es decir, la medida sustitutiva, la prisión preventiva, no son las únicas, ¿verdad? Recordemos que cuando hablamos del auto de procesamiento, pudimos percibir que en el artículo 322 del Código Procesal Penal indicaba que uno de sus efectos era el poderse solicitar el embargo y otras medidas de coerción. Otras medidas de coerción nos referimos a aquellas que se encuentran establecidas en el Código Procesal Civil y Mercantil, como lo es el arraigo, el embargo, el secuestro, la anotación de la demanda, el embargo con carácter de intervención, etcétera, ¿verdad? Que nosotros hacemos uso de la normativa contenida en el Código Procesal Civil y Mercantil, porque el propio Código Procesal Penal, en su artículo 278, nos remite a aquella otra norma adjetiva, ¿verdad? Entonces, bueno, no son las únicas medidas de coerción. No lo es la medida sustitutiva ni la prisión preventiva, no son las únicas. Analizamos las reglas, ¿va, patojos? Para el otorgamiento de una medida sustitutiva, ¿verdad? Hablamos de tres reglas principales que merecen ser analizadas, ¿verdad? La exención en cuanto a la aplicación de una medida sustitutiva por el delito por el cual se encuentre siendo procesada la persona, el peligro de fuga, perdón, el peligro de fuga y el peligro de obstaculización a la averiguación de la verdad, ¿verdad? Concluimos en que una vez el delito no esté exento, es decir, no esté prohibido el otorgamiento de medida sustitutiva por el delito que se trate, que no hay peligro de fuga, que no hay peligro de obstaculización a la averiguación de la verdad, entonces quedamos claros, patojos y patojas, de que la medida sustitutiva puede darse, es dable dar una medida sustitutiva. De lo contrario, pues ya nos fuimos a analizar las reglas de la prisión preventiva y concluimos en que cuando ya llegamos a esa figura, ¿verdad? Cuando determinamos que no se le puede dar medida porque el delito no lo permite, de que hay peligro de fuga, de que hay peligro de obstaculización a la averiguación de la verdad, que concurren dos de esas tres reglas o que concurren las tres reglas o solo una, nos vamos a analizar lo relacionado a la prisión preventiva y se puede efectivamente motivar prisión preventiva atendiendo al hecho a que definitivamente las circunstancias de que la persona enfrente el proceso en libertad no es viable, es inviable. Entonces, ya haya sido el caso, que ya haya sido en nuestro caso particular, la cuestión de que se le dio medida sustitutiva a la persona
o no se le dio, hay que continuar desarrollando la audiencia. Es decir, si no se le dio medidas sustitutivas, porque se le motivó prisión preventiva. Hay que continuar desarrollando la diligencia de declaración, ¿verdad, jóvenes? Entonces, después de que el juez resuelve lo relacionado a la aplicación de medidas de coerción dentro del presente proceso, a este punto ya llegamos nosotros, ya concluimos en que la persona fue ligada a proceso, se le escuchó, ¿verdad? Se desarrolló el protocolo previo, dándole las advertencias preliminares dentro de la audiencia de declaración a la persona, se desarrolló ese protocolo previo, se determinó que los medios de investigación sí determinaban la posibilidad de participación de la persona en el hecho que se le atribuía. Por eso se le ligó a proceso. Después de haberse ligado a proceso, se dictaron medidas de coerción consistentes ya sea en medida sustitutiva o en prisión preventiva. Continuamos. El siguiente paso dentro de la audiencia, el siguiente paso a desarrollar dentro de la audiencia de declaración de sindicado consiste en establecer un plazo razonable de investigación. Solo permítanme, voy a tomar el café. Entonces, acá es donde ustedes, donde nosotros, ya conociendo el proceso penal, ¿va, jóvenes? Empezamos a, como les dijera yo, empezamos, antes de continuar, una cosa más. La medida de coerción, también ustedes deben de saber que puede revisarse. El artículo 277 permite la revisión de la medida de coerción, ya sea esta, la prisión preventiva, ya sea esta, la medida sustitutiva, permite revisarse, ¿verdad? Entonces, eso ustedes lo tienen que saber, es decir, la medida de coerción cuando se decreta dentro de un proceso penal en contra de una persona ligada a proceso no es pétrea, jóvenes, puede reformarse, pues es objeto de modificación atendiendo a lo que establece el artículo 277 del Código Procesal Penal. Regresando a lo que estábamos tratando. ¿En qué consiste este plazo razonable de investigación, patrón? ¿Para qué se utiliza? ¿Para qué es dable ese plazo razonable de investigación? ¿Alguien sabe? A ver, Juan Pablo, adelante, por favor. Gracias, licenciado. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Para reunir los medios de convicción necesarios. Muy bien, Juan Pablo. Es correcto. Para profundizar en la investigación. Porque ellos ya tienen algunos medios. Porque al juez en la audiencia de declaración de sindicado no podían ellos llegar con las manos vacías. Entonces ellos tienen ya algunos medios, pocos, son pocos. Entonces, esos pocos medios de investigación orientan a la posibilidad de que el sindicado haya cometido o participado en el ilícito que se le atribuye. Pero hay que profundizar en la investigación, porque para cumplir con esos fines del proceso establecidos en el artículo 5, en cuanto, ¿verdad?, a la obtención de una sentencia dentro del proceso penal, cuando se dicta una sentencia dentro del proceso penal, se debe de establecer, ¿verdad?, la responsabilidad penal o no de una persona. Es decir, el condenar a una persona o el absolverla. Para absolverla, basta con que exista una duda razonable de que la persona, o sea, dentro de ese hecho que se le atribuye, no tengo la certeza o los medios de investigación, porque, miren, jóvenes, cuando ya pasemos a la otra etapa, a la etapa de debate oral y público, ustedes se van a dar cuenta que la prueba que se genera durante el debate es la que soporta, es la que sustenta la sentencia que se va a dictar. Entonces,
si no hay prueba, entonces no puede haber una sentencia condenatoria. Si la prueba arroja elementos o arroja una postura débil, ¿verdad? O no robustece la tesis de la prueba aportada, realmente no soporta o sustenta la tesis que el Ministerio Público esté manejando, no va a ser posible condenar a la persona. Para quebrantar la presunción de inocencia de alguien es necesario, jóvenes, contar con elementos, con prueba suficiente, ya en aquella etapa, aquí no, ya en aquella etapa cuando se dicta sentencia, contar con prueba suficiente para quebrantar esa presunción de inocencia de la persona. Porque la persona se le presume inocente mientras no se demuestre lo contrario. Para demostrar lo contrario, debe de haber prueba. Entonces, esta es una de las etapas, ¿verdad? Este periodo de investigación que vamos a señalar ahorita es una de las etapas en donde se obtienen inicialmente acá medios de investigación que después se van a convertir en pruebas. ¿Va, jóvenes? Ahí van a ver conforme vamos desarrollando este esquema que entre hoy y la última clase, que es de hoy en 8, lo vamos a terminar. Entonces, y sobre lo que hemos platicado va a versar el examen. Igual en la última clase yo les voy a dar ciertos lineamientos. Entonces, la prueba sustenta una sentencia. Y aquí es donde el Ministerio Público va a tener la oportunidad de recabar medios de investigación para poder posteriormente sustentar una posible sentencia. Pero para ello debe de existir un plazo, jóvenes, porque, digámoslo, no puede una persona que está ligada a proceso pasar procesada de por vida o indefinidamente, no. Acá debemos de tomar en consideración que tanto en el proceso penal como, si ustedes se dan cuenta, en la mayor parte de juicios, ¿verdad? Los procedimientos, digámoslo así, se componen o se estructuran a base de plazos. A base de plazos. ¿Verdad? Es decir, hay plazo para todo. Porque algo que inicia no se puede quedar indefinidamente en el abierto, ¿verdad? Pero en nuestro caso particular, jóvenes, como estamos hablando de la audiencia de declaración de sindicado de una persona, debemos de tener claro cuál es el plazo que tiene el Ministerio Público para investigar. Entonces, aquí es sencillo. Aquí es sencillo para todos. El plazo que el MP va a tener para investigar es de como máximo, de 3 meses si la persona se queda detenida. Como máximo, de 6 meses si a la persona se le otorga el beneficio de una medida sustitutiva. 3 y 6 meses. Pero ¿cómo lo sabe el catedrático de Derecho Procesal Penal de que la ley otorga 3 y 6 meses para que el MP investigue? Iniciamos con el artículo 323. Con ese iniciamos, muy bien, Amílcar. Con ese iniciamos con el artículo 323. El procedimiento preparatorio deberá concluir lo antes posible. Es decir, el denominar plazo razonable de investigación, el que la ley denomine al plazo de investigación plazo razonable, es por el hecho de que ese término, ese tiempo debe de ser razonable. Cuando estamos hablando de una negación de asistencia económica, jóvenes, el proceso viene de los juzgados de familia ya conformado, porque después de ejecutar a la persona, al demandado allá en familia, se libra mandamiento de ejecución
y la persona cuando se le va a hacer el cobro de las pensiones que tiene atrasadas, se niega o no las hace efectivas, ahí comete el delito. Pero todo está siendo documentado en una carpeta judicial para todos. Entonces, el venir aquí, o sea, allá no se le va a meter a la cárcel. Después de esa negativa, se pide allá en familia que se certifique lo conducente, acto introductorio, ¿va, jóvenes? Que se certifique lo conducente al juzgado del orden penal para que procedan a desarrollar o a iniciar el proceso penal en su contra. Pero ya todo viene hecho para todos. Aquí el MP hace algunas diligencias de relleno. Llama a la víctima para que ratifique o amplíe la denuncia o lo relacionado al hecho por el cual se pretende procesar a la persona. Porque allá es una negativa al pago de pensiones alimenticias atrasadas. O sea, cuando se niega frente al notificador, al ministro ejecutor, que allá en los juzgados de familia así los designan designan a los notificadores como ministros ejecutores. Cuando la persona se niega, ahí mismo ya cometió el delito. Ahí ya cometió el delito. Ahí ya no hay para dónde. Porque, por si ustedes no lo sabían, no es cierto, no es cierto eso que dice la Constitución, que por deuda no hay prisión, jóvenes. Como les había hablado yo, no hay ningún derecho que sea absoluto. Todos los derechos que nuestras diversas normas o legislaciones contemplan son relativos. ¿Relativos por qué? Porque admiten una excepción, admiten excepciones a la regla. ¿Por qué es que por deuda sí hay prisión? O mejor dicho, ¿cuáles son esos casos? La negación de asistencia económica, si es una deuda que el padre tiene hacia la mamá de los menores. De hecho, es una deuda que tiene hacia sus propios hijos. Por deuda sí hay prisión, jóvenes. Pero es el único caso. No tarjetas de crédito, no deudas con bancos, no nada. Ningún otro tipo de deuda, ¿oyeron? La única excepción, la negación de asistencia económica. ¿Va? Entonces, sí, Gadiel, la parte de que vulnera derechos de los menores, esa acción constituye un delito. Lo encuentran ustedes contemplado en el artículo 242 del Código Penal. Entonces, este artículo establece, ¿va?, de que la negativa en cuanto al pago de pensiones alimenticias puede, o sea, constituye el delito de negación de asistencia económica. Y si bien es un delito menos grave, para los delitos menos graves, de todas maneras, si la persona es llamada a declarar y no paga las pensiones, porque a veces es duro, jóvenes, cuando uno ve que a alguien le fijaron una pensión de 30,000 quetzales, y yo lo he visto, y ya tiene como 5 años sin pagar, o sea, es duro, es duro, 360,000 por año, como 1,500,000 quetzales, o sea, conseguir una suma así, en un instante no es fácil, y en ese delito hay una exención de responsabilidad, pero hay que pagar, la única forma, solo pagando. Pero a lo que yo me refería es que todo viene, artículo de qué, Dora, artículo de qué. Cuando sea así, mejor pregúntemelo, porque civil, pero ¿qué es lo que usted quiere saber? Porque esto no es derecho civil. ¿Qué es lo que usted quiere saber específicamente? Licenciado, era con referente al artículo que acaba de mencionar de la manutención, o si no estoy mal, ¿verdad? No mencioné ningún o sea, artículo. De la obligación. Ajá. Del 242 del Código Penal. Ese fue el que mencioné. 242, 242 del Código Penal. Ese fue el que mencioné. Pero eso es en lo penal, ¿va, Dora? Acá en lo penal. Es que sí, yo le había oído que era Código Civil y lo estaba buscando y no lo encontré, pero por eso era mi pregunta, discúlpele. No, Dora,
no es Código Penal, 242 del Código Penal, negación de asistencia económica. En lo civil utilizan sus propias normas y ahí hace una ejecución en la vía de apremio o un juicio ejecutivo dependiendo del título que tenga, pero en ambos casos pueden llegar a una negativa en el pago de pensiones alimenticias atrasadas. Y ahí, como dicen los muchachos, ya valió, como dicen los puros patojitos ahorita, van a funar al pobre papá, ¿eh? Entonces, algo así dicen los patojos en estos tiempos. Entonces, les digo, ya eso viene todo trabajado. Entonces, resulta irracional de que si a la persona lo ligan a proceso por negación de asistencia económica y después le da una medida sustitutiva, se señale el máximo 6 meses para que el MP investigue. No hay investigación que practicar ahí, básicamente, porque ya lo traen, ya viene de la certificación de lo conducente del juzgado de familia. Entonces, en ese caso, por eso se le denomina plazo razonable, debe de ser razonable. ¿Razonable por qué? Porque debe responder a la gravedad del ilícito, la cantidad de diputados, las diligencias que se vayan a practicar. Debe ser razonable. Entonces, yo lo que les quiero dar a entender con esto es que no necesariamente tienen que ser los 6 meses en el caso de que la persona haya quedado libre con medida sustitutiva o los 3 meses en el caso que haya quedado con prisión preventiva, porque ya vimos aquí de que el procedimiento preparatorio deberá concluir lo antes posible, dice el artículo 323 del Código Procesal Penal, procediéndose con la celeridad que el caso amerita y deberá practicarse dentro de un plazo de 3 meses, pero ahí se quedó corto. Porque esos 3 meses son únicamente para cuando la persona está detenida. Pero usted nos ha hablado del principio de legalidad, pues, licenciado, que las cosas deben estar establecidas en la ley para que se pueda proceder de esa manera. Efectivamente. Cuando nos ubicamos en el artículo 324 bis, en el primer párrafo, nos dice 324 bis del Código Procesal Penal. A los 3 meses de dictado el auto de prisión preventiva. Entonces, cuando a la persona se le dicta prisión preventiva, se puede otorgar un plazo de investigación hasta por un máximo de 3 meses. Y el 1, 2, 3. El cuarto párrafo de ese mismo artículo dice: en el caso en que se haya dictado una medida sustitutiva, el plazo máximo del procedimiento preparatorio durará 6 meses a partir del auto de procesamiento. Entonces, ¿qué pasa acá, patojos y patojas? Pues sencillo. La ley nos marca el máximo que puede ser fijado. Pero cuando un caso ya viene trabajado o ya está trabajado como el que yo les mencioné, entonces se da la situación de que el juez, para que el plazo efectivamente pueda ser considerado como razonable, fije un mes, por ejemplo, de investigación para continuar a las siguientes etapas del proceso penal. ¿No? Las siguientes etapas son las que nosotros vamos a ver acá. Pero tenemos que tener claras 2 cosas. Una, los plazos máximos de investigación que el juez puede otorgar son 3 y 6 meses, dependiendo de la medida de coerción que se le haya dictado al sindicado, si fue una medida sustitutiva o si se le motivó prisión preventiva. Esa es una. 2. ¿Cómo se lo dijera yo acá? Ese plazo se puede
acortar, porque tal y como lo establece el artículo, ese plazo máximo puede acortarse porque tal y como indica el artículo 323, el procedimiento preparatorio debe concluir, dice deberá, no dice podrá, dice deberá concluir lo antes posible. Entonces, si razonablemente se entiende de que no es necesario otorgar un plazo muy amplio de investigación, entonces lo reducimos. Se reduce. Y ese plazo, una vez reducido, jóvenes, les estoy hablando del deber ser, y esto es algo que en la práctica a mí me incomoda mucho, pero les estoy hablando cómo deben ser las cosas. Una vez fijado ese plazo en la audiencia de declaración, ya no se puede ampliar. Tampoco se puede, ¿cómo es? Prorrogar el plazo o ampliarse, pues, hasta el máximo. Es decir, si el juez dice a la persona se le dio medida sustitutiva por el delito de negación de asistencia económica y si la ley es cierto, fija hasta un máximo de 6 meses de plazo para que el Ministerio Público realice la investigación como el derecho corresponde, acá pues se establece de que las diligencias ya están debidamente practicadas y no existe motivo por el cual se deba de otorgar el máximo establecido en la ley, por lo cual se le otorga al Ministerio Público el plazo de 1 o 2 meses para que concluya con su investigación. Pero resulta que en la práctica, jóvenes, derivado a la carga excesiva de trabajo que se maneja tanto en los tribunales como en el Ministerio Público, a veces uno se encuentra con la sorpresa de que por ahí le envían una notificación a uno indicándole de que el juez resolvió ampliar el plazo de investigación. De ese 1 o 2 meses que había fijado, a 4, por ejemplo, o a 6. Y lo hacen solos, ahí el juez y el fiscal lo hacen solos. Correcto, para mí realmente eso no es correcto, ¿no? Porque si la ley acá en este caso, en cuanto al momento en el que se está fijando ese plazo de investigación, establece que tanto el MP como la defensa o el sindicado van a tener oportunidad de pronunciarse respecto a esta situación, al plazo de investigación, entonces, ¿por qué piden en primer lugar, una diligencia en calidad o con carácter de unilateral que no está establecida en la ley? Esa facultad de poder solicitar la ampliación del plazo de investigación o que se pueda proceder de esa manera no está establecida en la ley. El Ministerio Público se agarra del hecho de decir, es que ese es un plazo para Ministerio Público y somos nosotros los que manejamos esa investigación. Y se debe de dar porque fíjese que pedimos informes aquí, allá, no sé dónde y por allá y no nos han llegado todavía. Sí, llevan los oficios que pidieron informes aquí, allá y acullá con fecha de recepción de una semana antes de que venciera el plazo de investigación, pudiéndolo haber hecho desde el principio, desde que se abrió la investigación. Entonces, miren, jóvenes, y no estoy de acuerdo, por la segunda razón por la que no estoy de acuerdo es porque como está estructurado este proceso o el desarrollo de la audiencia de declaración para la discusión de el establecimiento del plazo de investigación que debe realizar el Ministerio Público, se garantizó el contradictorio. Se está garantizando el contradictorio. El contradictorio que es un principio en derecho procesal penal que habilita la posibilidad de la contraparte, sea quien sea. Si es el MP, estamos hablando de la defensa. Si es la defensa, estamos hablando del MP. Habilita la posibilidad de la contraparte de poder refutar los argumentos que está presentando su adversario. Eso es el contradictorio. De eso está hecho esta rama del derecho, jóvenes. De eso está formado. Ese es un principio fundamental.
Entonces, ¿por qué si de primero sí se garantizó? Después lo hacen solitos por ahí al juez y el fiscal. Y Dios me libre si uno plantea un recurso de reposición. Ahí viene el abogado problemático a preguntar que por qué es que se hizo de esa manera. Porque el abogado defensor, en su caso, digámoslo así, tiene la facultad de poder controlar la manera en la que se está desarrollando la investigación también por parte del Ministerio Público. Porque el artículo 315 le otorga a los sujetos procesales la posibilidad de requerirle al fiscal determinada práctica de diligencias. En ese sentido, uno les pide que practiquen diligencias y dicen que no las llevan a cabo porque no hay tiempo, pero de repente resultan haciendo eso, pidiendo la ampliación del plazo porque ellos no practicaron determinada diligencia de investigación por X o Y circunstancias, por dedicarse mucho a los casos de semilla, creo yo, o algo así. No sé. Eso ustedes lo irán juzgando conforme vayan evolucionando en el desarrollo de su carrera, ¿va? Pero se van a dar cuenta de que sí, es cierto eso, de que a veces le ponen más atención a un casito que a otro. Así es, ¿va? Pero bueno, no nos vamos a meter a eso, porque si no, esas son discusiones que no terminan en un ratito y quizás pasamos de aquí hasta las 9 de la noche platicando. Plazo de investigación, entonces, patojos, tenemos que tener claro, jóvenes, estos aspectitos, estos aspectitos de que debe ser razonable. El MP cuando pide determinado plazo no está obligado a detallar las diligencias que va a practicar, pero sí debe de indicar un resumen por lo menos de qué es lo que él va a hacer para que el juez pueda tomar su decisión. Ahí es donde la defensa luego de la intervención del MP tiene la oportunidad de refutar a jóvenes. Entonces, una vez se haya fijado el plazo de investigación, una vez fijado el plazo para que el Ministerio Público formule la investigación, que en atención al artículo 251 es una facultad, con 251 de la Constitución Política de la República de Guatemala, es una facultad que le ha sido delegada a esta institución, la de investigar, ejercitar la persecución penal, la acción penal pública en nombre del Estado de Guatemala. Bueno, una vez fijado el plazo que se va el plazo dentro del cual se va a realizar la investigación por parte del Ministerio Público, debe proceder a fijarse día y hora para dos cosas. La primera, día para la primera y día y hora para la segunda. La primera es la fecha o el día en que el Ministerio Público debe de presentar su acto conclusivo. La primera. La segunda es para que se proceda a señalar día y hora para la audiencia intermedia. Esa es la segunda etapa del proceso penal. Etapa preparatoria finaliza con la presentación del acto conclusivo y a partir de ahí inicia la etapa intermedia que va a culminar con el desarrollo de la audiencia de ofrecimiento de prueba. Etapa intermedia, audiencia intermedia y audiencia de ofrecimiento de prueba son las dos audiencias que componen esta etapa intermedia. Ahora bien,
Ahora bien, solo estoy buscando algo, jóvenes. Denme un minutito. Bueno, pero ¿cómo es que esto funciona? Me van a ustedes preguntar, me podrían ustedes preguntar. Es decir, ¿qué es esa, eh, qué es ese acto conclusivo que puede solicitar? ¿Qué es ese acto conclusivo que puede presentar el Ministerio Público? ¿Qué pueden solicitar en él? ¿De qué se trata eso? ¿Cómo es que se fija la fecha? ¿Cómo es que se fija la fecha de la audiencia intermedia? ¿Qué se discute ahí? ¿Qué pasa? ¿Cómo es la cuestión? Miren pues, joven. Cuando nosotros hablamos del acto conclusivo, damos cuenta que es aquella petición que el ente encargado de ejercitar la acción penal formula ante el juez contralor y a través del cual o mediante el cual esta institución presenta en qué concluye, en este caso, derivado de la investigación realizada. Es decir, la investigación que realizó, ¿qué lo hizo concluir a la institución en la investigación? ¿Cuál es su conclusión? ¿A qué conclusión arriba? ¿Qué vamos a hacer con la persona? ¿Qué vamos a hacer con el sindicado? Entonces, en primera instancia, veamos lo relacionado a ese momento de presentación del acto conclusivo. ¿Cómo es que se fija esa fecha? Pongámonos en el contexto o en el marco contextual de que a la persona se le otorgó medida sustitutiva y se dictó auto de procesamiento en fecha 28 de septiembre del año 2023. Entonces, si se dictó auto de procesamiento con fecha 28 de junio del 2023, a la persona se le dio medida sustitutiva, otorgándole al MP el plazo de 6 meses para que concluya su investigación o para que realice su investigación. ¿En qué fecha finaliza ese plazo de investigación concedido, Patojos? Sería en la fecha de noviembre. A ver, hágame la cuenta. ¿Cómo es la cosa? Si le dan medida sustitutiva, serían 6 meses de procesamiento. Ajá, 6 meses, va. Entonces, ¿cuándo vencería ese plazo de investigación? ¿Cuándo vencen esos 6 meses? Diciembre. O sea que estamos ahorita en septiembre, octubre, noviembre, diciembre. En diciembre vencen esos 6 meses. En marzo, licenciado. Bueno, va. Entonces, esos 6 meses vencen en marzo. ¿Va? Como estamos hablando de meses, va, jóvenes, son 6 meses. Quiero de que ustedes, como ya tienen el mes, me den la fecha exacta en que esos 6 meses vencen. La fecha exacta. Es decir, la fecha, el día, no lunes, martes, miércoles, no. El número, en qué día, en qué fecha vencen esos 6 meses. Créanlo o no, esto es importante. Yo he tenido casos en donde han practicado diligencias fuera del plazo de investigación. Yo lo he tenido. He tenido casos así. Pero si ni siquiera ustedes pueden computar eso, entonces vamos a tener un problema. Amílcar dice, Rosana, dígame. Sí, y para mí sería el 28 de marzo del 2024.
28 de marzo del 2024. Hay quienes, Dora, Irma, Milton, José, 27 de marzo. Va. Los que me dijeron 27 de marzo, uno de ellos dígame por qué. Se cuentan solo días hábiles, ¿no? No, pero si estamos hablando de contar solo días hábiles, solo en diciembre, ¿cuántos días se quitan entre la Navidad y el Año Nuevo? Estaríamos terminando contando días hábiles, estaríamos terminando, tenemos el 1 de noviembre, tenemos el 20 de octubre, tenemos, pues no sé, pero estaríamos terminando probablemente allá por la segunda semana de abril. No. Todos los sábados y todos los domingos. Sí, no. ¿Por qué el 27? ¿Por qué vence el 27? Porque el mes va a vencer el día 27, ya con el día 28 de marzo estaría iniciando el séptimo mes. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el mes, si empezamos en el día 28, que es hoy, el día 28, entonces el mes terminaría en el siguiente mes, el primer mes en el día 27, Merlin, y así sucesivamente. Sí, gracias Emerson. Merlin, dígame, según su respuesta, ¿dónde se sacó eso usted? Merlin. Y según la ley del organismo judicial en los plazos, licenciado. Muy bien, Merlin. Gracias, ¿no? Así, eso es para todos. Por eso es importante que ustedes ya su ley del organismo judicial la hayan leído unas 5 veces por lo menos, está en sexto semestre. El artículo 45 de la ley del organismo judicial establece en la literal D de dedo, D de dar, de que el párrafo dice terminarán los años y los meses la víspera de la fecha en que han principiado a contarse. Entonces, ¿cuál es la víspera de finalización de este plazo de 6 meses? Un día anterior, licenciado. Muy bien, Merlin, pero dígame qué día. Usted dígamelo, ya usted ya sumó 20 puntos. Échese los 30, vamos a ver. Merlin. Hoy sí ya no sé. Merlin, si aquí me estuvieron contestando los compañeros. A la víspera. El 27 la víspera. Ahí está, porque 6 meses se cumplen el 28 de marzo. Pero como el plazo se computa, por eso es importante que ustedes conozcan este artículo 45, porque aquí les habla del vencimiento del vencimiento de los plazos o cómo se computan, si cuando es en horas, cuando es en días, cuando se computa en años, cuando se computa en meses, cómo es que después de una notificación empieza a contarse un plazo. Entonces, según la ley del organismo judicial, con el caso concreto que yo les estoy planteando, el plazo de 6 meses vence el plazo de investigación, es decir, la última diligencia de investigación puede practicarse el 27. Ahí puede practicarse la última diligencia de investigación. El 28 ya no. El 28 ya no, va, jóvenes. Porque la ley del organismo judicial así lo dice. Y vamos a ver, en marzo del 2024, 27 es miércoles, sí es día hábil. Entonces, se puede fijar como fecha de presentación del acto conclusivo el día 28. Así se hace en la práctica, o sea, la ley así le manda a uno a hacerlo. En la práctica los jueces a veces lo hacen de una manera diferente, pero en su gran mayoría coinciden en este criterio. Entonces se fija en fecha 28, va, jóvenes. Estamos fijando porque esto que yo estoy haciendo acá es un ejercicio que los jueces hacen todos los días en este tipo de audiencias. Y lo que hacen es que hacen los cómputos ahí y ellos no, es el auxiliar judicial.
y el auxiliar judicial viene y él le pasa las fechas. Entonces, viene y dice, el juez deberá fijar para la presentación del acto conclusivo y día y hora para la audiencia intermedia, la cual deberá llevarse a cabo en un plazo no menor de 10 días ni mayor de 15 a partir de la fecha fijada para el acto conclusivo. Entonces, miren pues, jóvenes, si el plazo de investigación vence el 28, lo que yo acabo de leer es el numeral 6 del artículo 82 del Código Procesal Penal. Estoy continuando con el desarrollo de la diligencia de declaración porque ahí es donde me establece la forma en la que yo debo de fijar esos plazos. ¿Va? Ese artículo 82. Entonces, primero nos dice, usted, señor juez, debe de fijar fecha para la presentación del acto conclusivo. Entonces, ¿cuándo lo vamos a fijar? Cuando el periodo de investigación ya haya finalizado. Cuando el periodo de investigación ya haya finalizado. Solo permítame. Entonces, finaliza el 27, porque vence a la víspera. Luego, permítanme, quiero ver algo. Estoy buscando aquí una cuestión que yo creo que a nosotros nos va a servir. Bueno, entonces, finaliza el 27, el plazo de investigación. El juez fija la presentación del acto conclusivo para el día 28. Obviamente, miren, jóvenes, para esa fecha no es que de un día para otro se van a hacer las cosas. El fiscal, antes de que le vence el plazo, ya de 15 días antes, 3 semanas antes, ya viene preparando ese acto conclusivo que debe de presentar a más tardar el 28 de marzo del año 2024. ¿Y por qué lo debe de presentar en esa fecha? Porque a partir de ese día 28, según el protocolo de la audiencia de declaración, el juez, dentro de un plazo no menor de 10 días ni mayor de 15 días, fijará una fecha para la realización de una audiencia intermedia. Entonces, si nosotros estamos hablando de que el plazo de investigación vence el 27, el 28 de marzo presentan el acto conclusivo, nos vamos a poner a hacer cuentas, jóvenes, porque esto no en todos lados, ni siquiera en la práctica, a veces es fácil aprender. Nos vamos a hacer cuentas. Pongamos de que la Semana Santa fue en las primeras 2 semanas de marzo, ¿verdad? Para no meternos mucho a eso, ¿verdad? Porque aquí sí cuentan los días hábiles. Esos no menos de 10 ni mayor de 15 días son días hábiles. Entonces, el 28 de marzo se presenta el acto conclusivo. A partir de ahí, él tiene que empezar a contar 10 días. Entonces, 29 un día, 1 de abril 2 días, 2, 3 días, 3, 4 días, 4 de abril 5 días, 5 de abril 6 días, 8 de abril 7 días, 9 de abril 8 días, 10 de abril 9 días y 11 de abril 10 días. 11, 12, 15, 16 y 17, en cualquiera de esos 5 días, el juez puede señalar día y hora para la audiencia intermedia. ¿Qué se va a ir a hacer a esa audiencia intermedia? A discutir la procedencia del acto conclusivo que el Ministerio Público debió haber presentado el día 28 de marzo. Eso es lo que se va a ir a hacer, a discutir su procedencia. Porque aquí lo que se debe de establecer concretamente en esa audiencia intermedia
es el hecho de de que se evalúe si existe o no fundamento para someter a una persona a juicio oral y público por la probabilidad de su participación en un hecho delictivo o para verificar la fundamentación de las otras solicitudes del Ministerio Público. Es decir, patojos, después de realizada la investigación, el MP tiene sus medios de investigación, esos medios de investigación los hacen a ellos concluir en algo. ¿Verdad? Ahorita, si no es ahorita, en la siguiente, ahorita nos va a dar tiempo para empezarlo a desarrollar. Pero vamos a ver a continuación cuáles son esas conclusiones o esos actos conclusivos que ellos pueden presentar. ¿En qué consisten? ¿Qué es lo que pueden pedir? ¿Qué es lo que se puede discutir en esa audiencia intermedia? Es lo que vamos a ver a continuación. Pero antes de que avancemos, necesito saber, jóvenes, si ustedes hasta aquí tienen alguna duda, si no les ha quedado claro algo, yo con mucho gusto trataré de ampliarme y ver de qué manera pues solventamos esas dudas que tengamos acá. Johanna, dígame, adelante. Licenciado, muy buenas noches. Fíjese que con todo este proceso no es ahorita con el acto conclusivo, yo solo tengo una duda. ¿Qué pasa cuando ya se va a debate, pero el proceso o la denuncia se ejecutó desde el 2010, pero desde el 2010 hubo hasta ahorita, yo en un caso que estoy viendo, en el 2023 me están dando apertura a juicio por un delito que yo demandé, ¿verdad? Entonces me causa duda, tengo esa duda del MP, si es el responsable de ejecutar las órdenes de aprehensión conjuntamente con la policía o no, o solo tienen que esperar cuando se dé, en cualquier momento lo aprendan y le miren el récord en la policía y que tiene una orden de captura. Esa es la duda que yo tengo. Bueno, mire, Johanna, le voy a responder el cuestionamiento que me está formulando. Sin embargo, sí les voy a pedir, patojos, que cuando ustedes tengan alguna duda que se relacione con los temas que estamos tratando, porque la realidad es que ya no tenemos tiempo y el examen está a la vuelta de la esquina. Los responsables de ejecutar las órdenes de aprehensión son la Policía Nacional Civil. El Ministerio Público, una vez ordenado, ellos no tienen otra cosa que hacer más que esperar a que la Policía Nacional Civil ejecute dicha orden de aprehensión. En su caso, la víctima puede ir a instar con el fiscal para que él le oficie a la policía para que designen grupos, o él, si tiene conocimiento que una persona está en determinado lugar, vayan a practicar el allanamiento para hacer efectiva la orden de aprehensión. Pero por favor, jóvenes, tratemos de concentrarnos en las cuestiones que estamos analizando, porque es esto lo que va a ser objeto de examen. Si es cierto, es importante que nosotros tengamos no cierto conocimiento en general en relación a las cosas que diariamente nos pasan y a todos nos da duda y queremos saber, eso así es. Pero la cuestión es que acá, digamos, yo necesito que ustedes tengan clara ciertos temas como los que estamos tratando, pero que les quede muy, muy claro, y para ello ya casi no tenemos tiempo. Entonces, adelante, Maite, por favor. Buenas noches, Lic. Pues fíjese que usted había mencionado sobre cuándo terminaba la etapa preparatoria. No le logré captar, disculpe. Bueno, la etapa preparatoria concluye con la presentación del acto conclusivo por parte del Ministerio Público. Y a partir de ahí inicia la etapa intermedia. Etapa intermedia que está compuesta, o mejor dicho, dentro de la misma se desarrollan solo dos audiencias. La audiencia intermedia y la audiencia de ofrecimiento de prueba. No sé si quedamos claros ahí, Maite, o me amplío. Ahí estamos, Lic. Muchas gracias. Claro que sí. Bueno,
Entonces, jóvenes, en relación al tema, porque ya para este punto ustedes tienen que tener, vean, patojos, yo aquí realmente me extendí en la audiencia de declaración porque uno debe de tener claro qué es lo cómo se desarrolla una audiencia de declaración. Si tienen alguna duda respecto a estos temas que nosotros hemos tratado en estas últimas sesiones, con mucho gusto yo les voy a resolver la incógnita. Pero les digo, en cuanto a este tema, ustedes sí deben de estar muy claros, patojos. Por favor, deben de tratar de estar lo más claro posible. Si no tenemos duda, entonces vamos a empezar a analizar o a platicar acerca de esos actos conclusivos que el Ministerio Público presenta para que estos puedan ser discutidos en la audiencia intermedia. Es decir, se ligó a proceso a la persona, se le dio medida sustitutiva o prisión preventiva, se realizó una investigación dentro de un plazo que el juez señaló, se obtuvieron determinados medios de investigación, Ministerio Público, sobre la base del análisis de esos medios de investigación que logró documentar durante la etapa preparatoria, llega a una conclusión y dicen, miren, fíjense de que aquí estos medios con los que contamos, a mí me arroja una presunción muy fuerte de que el sindicato pudo haber cometido o participado en el hecho que se le atribuye. Entonces, el fiscal yo considero de que es procedente que lo llevemos a juicio. Llevémoslo a juicio, vamos a discutir su situación jurídica a juicio. En ese caso, lo que va a hacer el fiscal es que va a presentar una acusación, va a formalizar acusación y solicitar la apertura a juicio. ¿Para qué? Para pasar a la siguiente etapa del proceso penal, que ya es el de... Entonces, este es un acto conclusivo. El escrito de acusación, el memorial de acusación, la formulación de la acusación y la solicitud de apertura a juicio es un acto conclusivo, pero no es el único, jóvenes, que el MP puede presentar. Fíjense, nos posicionamos en otro contexto. Fíjense que de los medios que recabamos el fiscal, de los medios que recabamos aquí, el delito se cometió el día 28 de septiembre a las 7 de la noche en la zona 1 de la ciudad capital. Pero fíjense que aquí me están presentando, o aquí tengo yo unos videos del 28, el homicidio, por ejemplo, la muerte que se le dio a esta otra persona. Aquí tengo otros videos que me los están presentando la defensa, en donde el 28 de septiembre, a las... no sé qué horas dije, a las 6 de la tarde, a las 6 de la tarde, aparece el sindicado en un restaurante allá en Escuintla. Entonces, ¿cómo pudo haber él estado allá y aquí al mismo tiempo? Corroboramos la autenticidad de los videos, o mejor dicho, pide el Ministerio Público al restaurante los videos, o al lugar donde sea, pide los videos y efectivamente logra corroborar que son auténticos, que no fueron manipulados y que establece o determina la presencia de esta persona allá en aquel otro lugar. Es más, dándole continuidad a todo el video, se ve como ahí él pasa como 4 o 5 horas echándose los tragos en lo que están levantando el cadáver aquí en la zona 1 de la capital. La persona está allá en Escuintla. Mandan a llamar al cajero de ese día y le dicen, mire, usted conoce a esta persona. Mire, hay muchos clientes que van ahí, pero vagamente, pero yo lo recuerdo. Usted recuerda si el 28 de septiembre de este año, alrededor de entre las 5:30 y 5:30 de la tarde y 8 de la noche pudo haber estado ahí. Fíjese usted que sí me acuerdo. ¿Sabe por qué sí me acuerdo que él estuvo ahí? Porque él, ya ahorita viendo su foto, yo me acuerdo,
porque yo me recuerdo que cuando se pagó, mire, él fue espléndido con la propina, él nos dio 1,000 quetzales de propina por la atención que se le había dado. Entonces, cuando me fueron a contar a mí, me llamó la atención, ya lo vi, sí, él estuvo ahí ese día, a esa hora. La declaración de una persona, los videos, ¿qué se puede hacer? Se va a llevar a juicio a la persona. No se le puede llevar a juicio. No se le puede llevar a juicio porque sencillamente se puede acreditar que dicha persona no pudo haber estado en el momento y en el lugar en donde el ilícito fue cometido. Entonces, ¿qué habrá que hacer ahí? Pues el Ministerio Público, pues el Ministerio Público debería de solicitar un sobreseimiento. Sobreseimiento, la figura contenida en el artículo 328 del Código Procesal Penal. Esta sí cierra irrevocablemente el proceso. Una vez firme, cierra irrevocablemente el proceso. Entonces, ese es otro acto conclusivo. Sí, fíjese de que tenemos los videos, nos los presentó la defensa, pero no nos dio tiempo de pedirlos, porque el Ministerio Público siempre va tras medios de investigación reales y fidedignos. Y para ellos es real y fidedigno cuando ellos mismos los han solicitado. ¿Verdad? Entonces, pues vienen y sí, tenemos los videos, la defensa nos lo presentó, pero no nos dio tiempo de pedirlos. Y tampoco tenemos la declaración que nadie de ahí del restaurante en donde esta persona estuvo que pueda corroborar el hecho de que efectivamente él ahí estuvo. Entonces, existe la probabilidad, la posibilidad de que la persona pues tal vez se haya podido estar en la zona 1, pero existe la posibilidad también de que la persona haya estado allá en ese restaurante en Escuintla. 50 y 50, digámoslo así, bajo. ¿Qué hacemos ahí? ¿Qué se hace? ¿Qué? ¿Cómo procedemos después de haber investigado? Lo ligamos a proceso porque inicialmente, ¿verdad? Inicialmente este proceso empezó por una denuncia y lograron detectar que a la persona se le dio muerte allá en la zona 1 en un vehículo cuyas placas de circulación estaban a nombre de esta persona que estaba en Escuintla. Y por eso lo mandaron a traer, pidieron su orden de aprehensión. Pues por eso lo mandamos a traer. O sea, habían elementos en aquel momento porque el vehículo que estaba registrado a nombre de él, logramos capturar aquí en las cámaras que fue que atropelló a esta persona. ¿Quién iba adentro de ese vehículo? Pero tenemos un 50 y 50. ¿Qué hacemos ahí? ¿Existe alguna posibilidad de que se le deje fuera del caso a él? ¿O lo llevamos a juicio? ¿Vamos a discutir su situación a juicio? No. Hay otra figura, hay otro acto conclusivo que se denomina clausura provisional, a través del cual, como su nombre le indica, se clausura provisionalmente el proceso. ¿Para qué? Para que se venga y se puedan recabar aquellos otros medios de investigación que sean útiles para establecer la posible participación o no del sindicado en el hecho que se le atribuye. Ahora bien, jóvenes, les hablé así a grosso modo de 3 actos conclusivos de los cuales nosotros vamos a profundizar, pero no son los únicos, porque vamos a profundizar en relación a estos actos conclusivos, pero no son los únicos, jóvenes. También tenemos el archivo. Hay procedimientos o medidas desjudicializadoras, ¿verdad?, que pueden ser utilizadas
en esta etapa intermedia, siempre y cuando no hayan sido utilizadas o solicitadas con anterioridad y haya sido rechazada el planteamiento formulado. Está el criterio de oportunidad, está la conversión de la pena, la suspensión condicional de la persecución penal. Tenemos también procedimientos específicos que pueden ser conocidos, o mejor dicho, debe de existir un pronunciamiento dentro de la audiencia intermedia para que estos efectivamente puedan materializarse. El procedimiento abreviado, que es un procedimiento específico a través del cual se abrevia el desarrollo del proceso penal. Es decir, nos evitamos esa etapa de debate oral y público cuando el sindicado aquí, en esta etapa intermedia, acepta el hecho que el Ministerio Público le atribuye y su participación en él. Y por lo cual el juez de primera instancia debe dictar sentencia. También tenemos el juicio exclusivo juicio para la aplicación exclusiva de medidas de seguridad y corrección. Aquí debe de también obtenerse un pronunciamiento para que este juicio se abra, ¿ya? Pero cada uno de ellos los vamos a abordar, tenemos tiempo, vamos a hablar de ellos, tenemos unos minutos aún todavía y vamos a profundizar en cada uno de ellos. Acá en esta gráfica, a todos, acá en esta gráfica, falta un procedimiento específico. El procedimiento de la aceptación de cargos. Va para todos. La aceptación de cargos. Entonces, ese también lo vamos a analizar, aun y cuando sea a grosso modo para todos, porque es importante que ustedes tengan idea en qué consiste, porque es un instrumento procesal o una figura procesal que actualmente está siendo muy utilizada. Muy utilizada. Bueno, pero para empezar, ¿verdad?, a platicar o hablar de estos actos conclusivos que el Ministerio Público debe presentar en una fecha que el juez específicamente le debe de fijar, vamos a dar inicio a platicar, vamos a dar inicio hablando de la acusación, porque ese es el acto introductorio más complejo que nuestra ley establece. ¿Ah? Es el acto introductorio más complejo. Digo más complejo porque requiere ciertas formalidades. Sitúense a partir del artículo 332 del Código Procesal Penal. Artículo 332 del Código Procesal Penal. Entonces, el artículo 332 del Código Procesal Penal da cuenta que cuando una vez que se haya vencido el plazo otorgado para realizar la investigación, es el fiscal quien debe formular, así lo dice, jóvenes, o sea, no obligatoriamente en ese orden, y no es obligatoriamente que el fiscal deba de acusar, no. El fiscal debe formular la acusación y pedir la apertura del juicio. También puede solicitar, si procediere, el sobreseimiento o la clausura y la vía especial del procedimiento abreviado cuando proceda conforme a este código. Si no lo hubiere hecho antes, podrá requerir la aplicación de un criterio de oportunidad o la suspensión condicional de la persecución penal. Y aquí el segundo párrafo del artículo 332 es muy importante, porque nos indica cuál es el objeto de esta etapa intermedia. La etapa intermedia tiene por objeto que el juez evalúe si existe o no fundamento para someter a una persona a juicio oral y público. Por la probabilidad, aquí ya no es por la posibilidad, como en la audiencia de declaración, jóvenes, porque aquí ya estamos hablando de 3, 4, 2, 5, 6, 1, 2 meses y medio después de la audiencia
de declaración de sindicado, es llevada a cabo esta audiencia intermedia. Aquí estamos en otra etapa del proceso penal ya, y estamos adelante en el tiempo. Entonces, allá, para ligar a proceso a una persona, debería haber existido la posibilidad. La posibilidad es más leve que la probabilidad. Aquí ya se hablan de probabilidades. Probabilidad de que el sindicado haya participado en un hecho delictivo o para verificar la fundamentación de las otras solicitudes del ministerio. De esa cuenta, aquí el juez va a evaluar si hay una probabilidad o si hay probabilidad que nos oriente o que le oriente a él a creer que el sindicado haya participado en el hecho que se le atribuye. Bueno, para esto no hay parámetros, jóvenes. Para esto sí es algo que se dejó muy abierto en la ley, en la legislación, para que el juez pueda venir y, bueno, examinar los medios que fundamentan el acto conclusivo que el MP está presentando y determinar o decidir si ese acto conclusivo es procedente o no. Entonces, vamos a hablar de la acusación, ya en sí, en forma. La acusación es el acto conclusivo a través del cual el Ministerio Público pretende requerirle al juez que se abra juicio y formular o plantear formalmente una acusación en concreto en contra de la persona o en contra del sindicado que se encuentre ligado a proceso. Entonces, si el fiscal toma la determinación que efectivamente a su criterio también, pero es el juez el que tiene que decidir si manda a la persona a juicio o no. Pero a criterio del fiscal dice, bueno, como yo tengo la obligación de presentar un acto conclusivo a mi criterio, yo considero de que existe fundamento serio para que se desarrolle un juicio oral y público en contra del acusado. Vamos a presentar acusación. Entonces, presentan su escrito, porque debe de ser por escrito. Ese acto conclusivo debe de ser presentado por escrito. ¿Por qué por escrito? Para que dé tiempo, para que las partes lo puedan analizar, puedan obtener copia de él y analizarlo. ¿Cómo sabemos eso nosotros? Porque el licenciado ya otra vez está inventando. El numeral 6 del artículo 82 del Código Procesal Penal dice, habla del plazo razonable para la realización de la investigación, de los parámetros para poder fijar la audiencia, la fecha de presentación del acto conclusivo y la audiencia intermedia, y luego dice, a partir de la fecha fijada para el acto conclusivo, punto. Una vez presentado el acto conclusivo, se entregará copia del mismo a las partes para que partes que lo soliciten y se dejará a disposición del juez las actuaciones y medios de investigación para que pueda examinarlos hasta la fecha fijada para la audiencia. Entonces, en esa fecha, en ese 28 de marzo del año 2024 que el Ministerio Público tiene que presentar la acusación, él tiene que llevar el escrito de acusación, él mismo debe de contener copia de todos los medios de investigación, ¿verdad? Y copias suficientes para cada una de las partes. ¿Para qué? Para que cuando ellos lo soliciten, los sujetos procesales lo soliciten, se les pueda entregar a ellos y tengan en su poder o tengan la posibilidad de controlar los medios de investigación que la Fiscalía utiliza para sustentar su requerimiento y puedan, en el caso del sindicado, por ejemplo, plantear su estrategia de defensa. Esto en aras de observar las reglas del debido proceso, ¿va? Específicamente
el derecho de defensa que tiene una persona, ¿verdad? Porque no va a llegar a la audiencia intermedia sin saber de qué lo acusan y a pensar ahí qué es lo que se va a hacer. No, tiene que saber desde antes de qué se va a defender. Porque si acusan, si el MP acusa, el sindicado puede optar por adoptar ciertas actitudes contenidas de igual manera en la ley, ¿verdad, jóvenes? O sea, eso lo vamos a ver ahorita a continuación. Entonces, concretamente o específicamente 5 requisitos fundamentales o esenciales que no pueden faltar dentro del escrito de acusación. Esos no pueden faltar. No pueden faltar. Artículo 332 bis. ¿Cuáles son esos requisitos? Patojos. Los datos que sirvan para identificar o individualizar al imputado, el nombre de su defensor y la indicación del lugar para notificarles. La relación clara, precisa y circunstanciada del hecho punible que se le atribuye y su calificación jurídica. Los fundamentos resumidos de la imputación con expresión de los medios de investigación utilizados y que determinen la probabilidad de que el imputado cometió el delito por el cual se le acusa. La calificación jurídica del hecho punible, razonándose el delito que cada uno de los individuos ha cometido, la forma de participación, el grado de ejecución y las circunstancias agravantes o atenuantes aplicables, y la indicación del tribunal competente para el juicio. Entonces, son requisitos sencillos, o sea, realmente no, si ustedes analizan uno a uno, no exigen mayor complejidad, jóvenes, es comprensible lo que debe contener una acusación. ¿Por qué es obligatorio que se cumpla estrictamente con cada uno de estos requisitos, jóvenes? Por una sencilla razón. Por una sencilla razón. A través de este acto conclusivo, ¿verdad?, que se materializa mediante del planteamiento de una acusación, ¿verdad?, formalizando la solicitud de apertura a juicio. A través de este requerimiento se pretende llevar a la siguiente etapa del proceso al sindicado, a la etapa de debate oral y público. Perfecto. Perfecto. Pero este es el punto de partida de esto, de este camino. Y para que se pueda cumplir debidamente con los fines del proceso establecidos en el artículo 5 del Código Procesal Penal, y específicamente que cuando al momento de que después de agotada la etapa de debate oral y público, se vaya a dictar una sentencia y esta, por ejemplo, vaya a tener el carácter de condenatoria, se pueda darle estricta observancia al principio de congruencia. Principio de congruencia contemplado en el artículo 388 del Código Procesal Penal. ¿Qué dice este artículo? Este artículo ya está inmerso dentro de la normativa aplicable específicamente a la etapa de debate oral y público. Pero me estoy yendo adelante para ejemplificarles a ustedes la importancia que tiene la acusación, que se cumpla estrictamente con los requisitos que el artículo 332 bis del Código Procesal Penal requiere para este escrito, para que este escrito vaya bien planchadito, pues. ¿Qué es lo que dice el artículo 388? Fíjense, pues. La sentencia no podrá dar por acreditados otros hechos u otras circunstancias
que los descritos en la acusación y en el auto de apertura del juicio, o en su caso, en la ampliación de la acusación, salvo cuando favorezca al acusado. Entonces, jóvenes, si la acusación va mal planteada, ¿qué vamos a obtener al momento de que los jueces se sienten a deliberar para poder dictar sentencia? Vamos a obtener quizás una sentencia absolutoria, o deberíamos, mejor dicho, de obtener una sentencia absolutoria. Porque, por ejemplo, el Ministerio Público muchas veces suele equivocarse en el numeral 2 del artículo 332 bis, dentro de la acusación, cuando se refieren a la relación clara, precisa y circunstanciada del hecho punible que se le atribuye al sindicato, que se le atribuye, y su calificación jurídica, ellos deben indicar a esta persona, ¿verdad? Se está solicitando la apertura de juicio porque a esta persona fue aprehendida el día tal, a tales horas, en tal lugar, por haber ejecutado tal ilícito, haberle dado muerte a Juan Pérez. ¿Ya? Ello acorde a las declaraciones prestadas por los testigos referenciales fulano de tal y sutano. Cuando uno va a corroborar los nombres de los testigos, de los que presenciaron el hecho, y no corresponden, y así los ofrecen en el ofrecimiento de prueba, esa prueba no se debería de recibir. O si se recibe, será valorada en favor del sindicato, debería de ser analizada, valorada, perdón, en favor del sindicato, pero no se hace así. Ahora, cuando en la acusación, a manera de ejemplo, se los voy a dar a manera de ejemplo, se los voy a ejemplificar como, se los voy a provocar la curiosidad o el análisis en ustedes desde el ámbito civil nuevamente. ¿A ustedes algún catedrático en los civiles que han recibido, o si lo escuchan en procesal civil, por ejemplo, más adelante, habrán escuchado ustedes anteriormente que la demanda es el proyecto de la sentencia? ¿Ustedes han escuchado eso? En civil, nunca se los han dicho, ¿no? No. Licenciado, disculpe, ¿cómo dijo? La demanda es el proyecto de la sentencia. De la sentencia. Ajá. En civil. Sí. Ajá, les estoy ejemplificando de allá para acá porque les voy a hacer una analogía. No se me van a confundir. Llevando las distancias de las ramas. ¿Será porque en la demanda el formalismo de cómo debe llevarse los numerales con respecto a la identificación del juzgado, de la persona que es demandada, su residencia y todo, y la relación de hechos y luego el de derecho? Fundamento de derecho y todo, la prueba. Ajá. Y eso los mismos datos van a consignarse en la sentencia. ¿Será esa relación? Sí, es que mire Edwin, cuando se dice así, que la demanda es el proyecto de la sentencia, es porque el juez va a dictar su sentencia en congruencia con la demanda presentada. Muy bien, gracias. Y si ustedes se dan cuenta, en penal es lo mismo. Los jueces de sentencia van a dictar su sentencia en congruencia con la acusación presentada. Es lo mismo, ¿verdad? Siempre y cuando, no olvidando respetar la distinción de ramas o de campos de estudio. Aquello es civil, esto es penal, ¿verdad? Entonces no vamos a decir la demanda penal tampoco. Por favor, al que le oiga así, le pongo 0, y si me lo encuentro más adelante en el privado, no los dejo pasar. Nunca vayan a
referirse en lo penal a eso. Ya hablamos de eso en la querella, ¿ah? Entonces, eso no existe, ¿oyeron? Bueno, entonces miren pues, jóvenes, aquí yo ya les evidencié o ya les mostré cuál es la importancia de que la acusación del MP vaya impecable. ¿Por qué es que debe de ir impecable? Nítida, dicen los muchachos. Porque sobre la base de esto se va a dictar sentencia. ¿Sobre la base de qué va a ordenar la apertura a juicio el juez o va a dictar un auto de apertura a juicio? Sobre la base de la acusación. Si la acusación está mal, no se puede discutir en sentencia. Entonces, estos 5 requisitos yo se los enfatizo, jóvenes, porque en la práctica a ustedes les va a tocar, va a llegar el momento en el que van a venir, y si se dedican a penal o les toca un caso penal, cuando tengan la acusación, lo primero que tienen que hacer es establecer que estos 5 requisitos que establece el artículo 332 bis efectivamente estén ahí contenidos. Efectivamente, porque yo me he encontrado acusaciones en donde solo ponen, por ejemplo, la calificación jurídica del hecho punible razonándose el delito, el numeral 4, razonándose el delito que cada uno de los individuos ha cometido, la forma de participación, el grado de ejecución y las circunstancias agravantes o atenuantes aplicables. En el presente caso, 2 puntos, en el presente caso, el Ministerio Público estima de que la persona ha cometido el delito de homicidio culposo en virtud que 2 puntos. Y pasan al siguiente apartado, la indicación del tribunal competente para el juicio. Fíjense, ¿verdad? ¿Y por qué es que yo insisto en que tiene que ser esto tan perfecto? Porque el propio código da las herramientas para que si el MP no pudo presentar una acusación adecuada a los requerimientos que la ley establece, entonces hay mecanismos para resolverlo. En primer lugar, si no se puede discutir esa acusación en el debate, pues habrá que clausurar provisionalmente el proceso. Porque, en primer lugar, si dentro de esas falencias que tuvo la acusación no se logró establecer o se logra establecer que hace falta el detalle de los medios de investigación que sustentan la acusación, entonces el juez dice, bueno, no tengo suficiente acá, voy a clausurar. Se clausura y el procedimiento en la clausura es que hay que volver a presentar un nuevo acto conclusivo. Ahí ellos pueden corregir. La corrección la puede instar el abogado defensor en la audiencia intermedia, cuando se está discutiendo esa acusación, acorde al artículo 336 del Código Procesal Penal. Pero ese va a ser el punto de partida en nuestra próxima sesión de clases, a menos de que ustedes el día de hoy o ahorita tengan alguna duda, que yo con mucho gusto se las puedo resolver. Edwin dice, es donde se oye que el juez les enmendó la plana a los fiscales. Bueno, ese es un decir muy común que se puede dar en cualquier audiencia del proceso penal, pero regularmente sí, ahí el juez les explica las falencias y sí, les enmienda la plana porque lo salva. En lugar de clausurar, podría haber sobreseído, podría haber dicho, no, aquí faltan medios y no hay, o sea, a mí no hay nada que me oriente a pensar y sobresee. Entonces, pero ese va a ser el punto de partida en la otra reunión, pero sí, regularmente en esa audiencia en ese momento es. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Ya son las 7 de la noche. Para que ustedes vayan a las otras clases, van a regañar. Va. Gracias, Lick. Hasta aquí muy claro su clase de hoy. Gracias. Muy amable, Edwin. Gracias. Gracias a todos y todas. Todo claro, licenciado. Nos vemos de hoy en 8 porque el miércoles
Gracias a todos y todas, porque el miércoles ustedes tienen examen. Entonces nos vemos de hoy en 8. Muy bien. Una Gracias. feliz noche, un buen descanso, buen fin de semana y nos saludamos de hoy en 8 días. Feliz